La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO, a través de la Unidad Técnica Nacional del Proyecto Estratégico de Seguridad Alimentaria, PESA, en coordinación con la Delegación Federal de la Zagarpa en el Estado de Puebla y la Secretaría de Desarrollo Rural, Sustentabilidad y Ordenamiento Territorial del Estado de Puebla, presenta la experiencia de educación financiera en el Estado de Puebla, México. El proyecto estratégico de seguridad alimentaria se desarrolla en las regiones rurales de mayor marginación del país, en las que persisten grandes rezagos en los ámbitos de la educación, la salud, la alimentación y la economía, entre otros más. Día a día, gran parte de la población de estas regiones enfrenta serias dificultades para tener acceso a alimentos de calidad, nutritivos y de acuerdo a sus preferencias para llevar una vida sana, activa y productiva, es decir, para estar en condición de seguridad alimentaria y nutricional. En este escenario, las familias campesinas de las localidades de alta y muy alta marginación viven en una situación de vulnerabilidad financiera ante situaciones de emergencia como accidentes y enfermedades, frente a necesidades educativas, de vivienda o vestido, o bien frente a los requerimientos financieros de sus actividades económico-productivas. En este contexto, a través del PESA se han venido implementando acciones estratégicas de inversión y desarrollo de capacidades en los ámbitos de la producción de alimentos, la generación de ingresos, la educación nutricional, la conservación del suelo y el agua y el impulso de la organización y autogestión local. Además, de manera específica, desde 2012 se ha establecido también una estrategia que en primera instancia promueve la educación financiera que busca contribuir a la reducción de la vulnerabilidad de las familias y por medio de la conformación, operación autogestiva de fondos comunitarios de ahorro, permita a las familias acceder a servicios de ahorro y crédito para enfrentar emergencias y sostener el financiamiento de las actividades con las que producen sus alimentos o con las que generan sus ingresos. Veamos cómo se ha desarrollado la educación financiera en el Estado de Puebla. Como en el resto del país, en el Estado de Puebla, el acceso a los servicios financieros para las familias rurales de bajos ingresos tiene diversas complicaciones. El acceso a servicios financieros es uno de los más importantes obstáculos para el desarrollo de la gente y de sus actividades productivas. Solo un 10% de la gente, un 10% de los productores está teniendo acceso a los créditos formales, a los sistemas financieros establecidos. Y estas comunidades están en manos de prestamistas, de gente que presta el dinero con porcentajes entre 10 y 20% de interés mensual. En primer lugar, por los requisitos. Eso es una. Y la otra, la distancia. Está lejos y muchas veces no hay transporte hacia las comunidades. Les cobran más en cuestiones de, por ejemplo, en el banco te cobra comisiones y pues en lugar de seguir creciendo su ahorro, pues va para abajo. Y la otra, pues, que ya desconfía la gente. La confianza se ha perdido mucho y ya no tiene esa confianza como tal. Bueno, el primer préstamo lo tuvimos que pagar al contado, al segundo ya empezamos a ahorrar, pero al final ya ahorramos y nos quitaron nuestros ahorros, cerraron la oficina. No obstante, en las localidades rurales de alta y muy alta marginación y con economía de subsistencia, son muy frecuentes los mecanismos informales de ahorro marginal, como el guardado en casa y la crianza de animales de traspatio. Para el crédito, acuden a prestamistas o agiotistas, pero a costos muy altos. De manera específica, la línea base del PESA nos dice que solo un 22% de familias ahorran dinero,
Los que piden prestado lo hacen a través de familiares y amigos, y esto solo es un 35% de las familias. Lo que hemos encontrado es que el financiamiento formal es prácticamente ausente en las localidades del PESA. El 70% de las familias atendidas por el PESA ahorran mediante algún mecanismo, y lo que hemos dado cuenta es que hay diferentes mecanismos que las familias están utilizando. Un 70% de las familias ahorran a través de dinero guardado en casa, o bien en ganado, o bien participan en alguna tanda. Y solo un 20% lo hacen a través de una caja de ahorro y un 10% en bancos. Quizás el guardadito en casa, que muy difícilmente podían permanecer con ese dinero, era una forma en las cuales ellos podían ahorrar. Otro ahorro que ellos también manifiestan es mediante tandas de ahorro de manera informal. A veces el ahorrar, por ejemplo, en animales, pues hace que la gente, a veces para una eventualidad que requieren dinero de manera inmediata, pues a veces los orilla a que tengan a que malbaratar pues sus animales para poder adquirir ese recurso. En el estado de Puebla, los principales sistemas de producción para ingresos son el café, la pimienta, los cítricos, algunos frutales, y en todos estos la constante siempre es la falta de financiamiento en momentos críticos, en capital de trabajo, como el chapeo, el corte y sobre todo la transformación, que limita que la gente tenga mayores ingresos. Esto no encuentra respuesta en la oferta de servicios financieros, que son sobre todo muy rígidos y que no le permiten a los productores tener acceso al dinero. A partir de este diagnóstico, resulta indispensable acercar a la población mecanismos de financiamiento que les permita romper con el círculo vicioso de la falta de financiamiento para capital de trabajo. La venta de productos con escaso valor agregado y a bajos precios, y en consecuencia ingresos bajos e insuficientes para las familias. Con este escenario vemos retos y oportunidades en este aspecto, y por ello proponemos el desarrollo de capacidades financieras en las familias. Primero, desarrollar capacidades en torno al manejo de sus presupuestos familiares, que ayuden a detectar rubros posibles de ahorro. Y segundo, la creación de mecanismos locales de ahorro y préstamo. Por ello es necesaria una educación financiera que les permita un mejor manejo de estos recursos. En la medida en que los productores puedan ahorrar una parte de sus ingresos para poder destinarlos a nuevos proyectos productivos, estamos protegiendo al productor frente a situaciones de vulnerabilidad que están fuera de su control, como una helada, como condiciones climáticas adversas, incluso la pérdida de su propio empleo. Un ahorro de una parte de los recursos, de los ingresos, así como una parte de los programas, de los recursos que reciben de programas gubernamentales, le permitiría, junto con los ahorros de otros productores, generar una cierta cantidad de ingreso que podría ser determinante para el desarrollo de su población. Precisamente se trata de contar con un mecanismo local de bajo costo, eficiente y que permita a las familias y sus localidades tener acceso a servicios para financiar el capital de trabajo de sus actividades productivas, tanto las dirigidas a producir alimentos para el autoconsumo, como aquellas cuyo fin primordial es la generación de ingresos por medio de la comercialización. Hubo 3 procesos clave en la formación de las agencias. El primero de ellos fue la gira de intercambio a la Sierra Negra, en donde las agencias resultaron muy motivadas y sensibilizadas respecto de la necesidad de la estrategia. El segundo fue la capacitación con Bansefi, en donde obtuvieron una certificación y herramientas que le permitió transmitir la información de educación financiera con mayores elementos en las comunidades. Y el tercero fue la capacitación en la conformación y en la operación de los fondos comunitarios de ahorro, mismo que ellos aplicaron en comunidad. En un primer ejercicio, 8 agencias conformaron 25 fondos comunitarios de ahorro. Estos aglutinaron alrededor de 500 ahorradores, otorgaron alrededor de 450 préstamos, que cabe resaltar que todos fueron pagados, no hubo problemas de mora. En el momento de expansión, las 30 agencias llegaron a conformar 150 grupos de ahorro que aglutinan a 2.800 ahorradores y que al momento han logrado colocar casi 800 créditos.
Otro resultado de gran importancia es la formación de capital social, es decir, el desarrollo de capacidades organizativas en la población para poder enfrentar los retos, problemas y oportunidades que su entorno les impone. A diferencia de las instituciones lejanas, ahora las personas reconocen como el principal y más importante aspecto de los fondos el que se pueda tener el dinero disponible en su propia localidad y en el momento que lo requieran. También reconocen la importancia de tener un reglamento interno y una mesa directiva conformada por personas de la misma localidad. Esto deriva en reconstruir e incrementar la confianza entre las personas. Otros aspectos que las personas reconocen como importantes de los fondos comunitarios de ahorro son las bajas tasas de interés para los créditos, los requisitos sencillos y sobre todo el hecho de que sea el mismo grupo quien maneja el dinero. Pues el saber que cada vez que va uno a tener una necesidad, van a estar pendientes o hay la confianza de pedirla en el momento que a uno se nos ofrece algo. Pues, por ejemplo, del ahorro que se tiene ahorita aquí en la comunidad, pues ya tenemos un ingreso, por ejemplo, en cuanto a intereses. Pues ahí vemos los resultados, por ejemplo, de que estamos pues ya de cierta manera dejando lo que es la coca, todo eso, o sea, en vez de consumir cosas que pues no nos llevan, por ejemplo, a buen camino. Está muy bien este fondo de ahorro porque los intereses son muy bajos, principalmente para nosotras como compañeras. Entonces yo sí pido prestado porque voy trabajando sobre temporadas. Por ejemplo, ahorita que se viene el 14 de febrero, pido un préstamo y compro cosas para la temporada. Y es muy poquito el interés que como compañera a mí me cobra. Es de suma importancia reconocer que a partir de la conformación y funcionamiento de los fondos comunitarios de ahorro, las emergencias dejaron de ser el objetivo primordial del ahorro, dejando ese primer lugar a las actividades productivas agropecuarias en primera instancia. Entonces, el ahorro pasó de tener un destino reactivo a un destino proactivo, es decir, de protegerse frente a lo que pudiese pasar a invertir en lo que puede ser su futuro. Entonces ese dinero que ahora vemos que nos rinde un poquito más, pues yo lo invierto. Yo tengo una papelería y ahí también lo estoy invirtiendo. Por ejemplo, ahorita los 3,000 pesos que recibí de mi ahorro del 2013, los invertí ahorita para mis borregas. Y de ahí a lo mejor vendo una, me dan 1,000, 1,500 y de ahí ya tengo para sostener el gasto de un mes, 15 días, depende. Y así, por ejemplo, comprarme pues una lavadora, no sé, comprarme una estufa, algo que es necesario para el hogar. Lo que sea, para el corte, más que nada para el corte, porque un pane tiquitas que se me mone que viaje tequito, entonces tiquitemos está que igual me para cosecha. Cosecha de pimienta. Y vayan no te formaron que hay un grupo de caja de ahorro. O de en cosecha, pues la que más tiene mejor que más que nada te sentirías todo cosecha que me que está en cantidad pues no te está más o menos con el precio. Ajá. En síntesis, esta experiencia de educación financiera instrumentada por medio de la conformación y operación de fondos comunitarios de ahorro ha dejado sólidos aprendizajes para las personas y las familias de las localidades, así como para las instituciones que la promueven. Bueno, como todos ustedes saben, el Programa Estratégico de Seguridad Alimentaria se concentra en 82 municipios del estado de Puebla y atiende año con año alrededor de 17,000 familias. Los esfuerzos todavía son necesarios en otras regiones del estado. Es necesario que en otras regiones del estado también haya un desarrollo de capacidades y una concientización para transitar paulatinamente a un desarrollo financiero de las familias poblanas. Es fundamental también que nosotros hagamos un esfuerzo como gobierno del estado a través de la infraestructura con la que contamos en este programa
precisamente para llegar a otras regiones que actualmente no cuentan con estas herramientas que sin duda nos van a permitir un desarrollo de proyectos productivos en el sector agropecuario, acuícola y agroindustrial. Las soluciones están en las propias comunidades, en el conocimiento de los recursos, en el desarrollo de sus aptitudes, en el cambio de sus actitudes, y que aquellos programas como PESA, que van y ayudan al conocimiento de los recursos naturales, al conocimiento de las aptitudes de las personas, al conocimiento de otros apoyos, como en el caso de los servicios financieros, creo que eso hace posible que podamos promover el desarrollo de la gente, el desarrollo de las personas. Con esta estrategia consideramos que es posible darle sostenibilidad a las actividades productivas, a las de transformación o de comercialización, a partir del uso y movilización de recursos propios y de los servicios financieros proporcionados por estos pequeños fondos comunitarios. Sin duda, la sostenibilidad en la producción de alimentos contribuye a la mejora de la disponibilidad y el acceso a los alimentos, pilares fundamentales para el logro de la seguridad alimentaria y nutricional.